Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver la segunda parte del tema de genética mendeliana o genética clásica. En esta clase se hablará sobre la segunda ley de Mendel, el método bifurcado y la prueba de G cuadrada. Esta diapositiva simplemente nos resume lo que vimos en la primera parte de este tema, donde se mencionó que Gregor Mendel, y por el trabajo que realizó, es reconocido como el padre de la genética. Su trabajo y sus estudios fueron con la planta del chícharo Pisum sativum, y las observaciones o conclusiones a las que él llegó fueron vistas y retomadas por otros investigadores después de su muerte, y al ser validadas fueron reconocidas como las leyes de la genética o las leyes de Mendel. La primera de ellas, que se vio en la clase anterior, también se denomina la ley de la segregación y se define como cuando un gameto recibe solo uno de los dos alelos que posee un organismo, la fecundación se encarga de restablecer el número diploide. Esto mismo se vio con el esquema que se ve del lado derecho, donde se observó que una célula germinal que experimenta meiosis al final siempre va a generar cuatro células hijas. Sin embargo, cuando se analiza la información genética que contiene en su interior, concretamente un gen donde tenemos los dos alelos dominante y recesivo, producto de estas dos divisiones meióticas, el resultado es que tenemos dos tipos de gametas diferentes, una que contiene el alelo recesivo y otra que contiene el alelo dominante de la característica que se está analizando. Por lo tanto, el día de hoy vamos a ver la segunda ley de Mendel, también conocida como la ley de la distribución independiente, y esta habla de dos o más alelos, es decir, dos o más genes, los cuales se van a estar distribuyendo comportando de forma independiente durante la formación de los gametos. Nuevamente tenemos un esquema donde vemos una célula germinal que va a experimentar meiosis y sabemos que producto de las dos divisiones consecutivas se generan cuatro células hijas. Sin embargo, cuando analizamos el contenido de la información genética en este esquema, observamos la presencia de dos genes diferentes indicados con la letra RY, y de cada uno de ellos tenemos dos versiones o dos alelos, dominante y recesivo, es decir, uno en mayúscula y uno en minúscula. Podemos ver que cada uno de ellos se encuentra en un cromosoma diferente, pero en realidad cada gen tiene su cromosoma homólogo. Los podemos distinguir porque hay dos tamaños diferentes. El gen Y se encuentra en los cromosomas grandes, mientras que el gen R se encuentra en los cromosomas pequeños. Además, podemos ver con un sistema de colores que aquellos que tienen un color azul corresponden a los cromosomas procedentes del progenitor paterno, y los que están en color rojo son los cromosomas que proceden del progenitor materno. Cuando se da la primera división meiótica, se separan los cromosomas homólogos. Sin embargo, el esquema nos señala que podemos tener dos posibilidades o combinaciones. Una donde tengamos cargada de un costado los cromosomas paternos, es decir, los azules, y en el extremo contrario los cromosomas maternos. Producto de esta división, podemos observar aquí con el mouse que una célula se va a llevar siempre la información para los dos rasgos, es decir, el gen Y y el gen R, pero en este caso la versión recesiva del gen Y y la versión dominante del gen R. En cambio, la otra célula, que también debe de tener la información de los dos rasgos, Y y R, se lleva la versión dominante del gen Y y la versión recesiva del gen R. Otra combinación en esta primera división meiótica sería que en vez de que los cromosomas paternos y maternos queden cargados hacia un costado, tengamos combinación de ellos. Es decir, aquí tenemos para los grandes del lado izquierdo el azul y de abajo el materno, el rojo, y del lado derecho tendríamos que el cromosoma grande es el cromosoma materno, mientras que el cromosoma pequeño de abajo es el cromosoma paterno. Y cuando se dividen las parejas de homólogos, una célula se va a llevar igualmente la información para los dos genes Y y R, solo que de Y será la versión recesiva y del gen R también la versión recesiva. En la segunda célula vamos a tener los genes RY, pero en este caso los dos alelos dominantes. Y cuando se experimenta la segunda división meiótica, vamos a tener, en cuanto a tipo de gametas, considerando todas estas posibilidades, cuatro tipos.
Una donde la gameta lleva el alelo recesivo de Y, pero el dominante de R, una segunda donde tenemos el alelo dominante de Y, pero el recesivo de R, una tercera donde ambos genes Y y R en su versión recesiva, y finalmente un cuarto tipo donde ambos genes R y están en su versión dominante. Y todo esto es posible, estas combinaciones, dado que cada uno de los genes y alelos se encuentran en cromosomas independientes. De ahí el nombre de esta ley. También vale la pena recordar la nomenclatura, ya que desde la clase anterior, en la primera parte se mencionó que para designar un gen utilizamos una letra. Entonces, si hablamos de más de dos genes, cada gen va a ser simbolizado con una letra diferente. De hecho, en los ejemplos que se ven en la parte de abajo, tenemos dos genes indicados con la letra A y con el alelo B. Además, observamos que cuando están en mayúscula, hace referencia de la versión dominante o del alelo dominante y en minúscula del alelo recesivo. Además, sabemos que lo ponemos en cursiva para hacer la distinción de los genes de sus productos o de las proteínas para las que codifican, las cuales no van en cursivas. Sin embargo, hay una diferencia entre ambas notaciones. La primera de ellas que observamos del lado izquierdo nos habla de dos genes independientes de los cuales se desconoce su ubicación cromosómica, es decir, hablamos o conocemos muchísimos organismos, sin embargo desconocemos cabalmente la ubicación de todos los genes que presentan. Sin embargo, por la observación se ve que dos características, en este caso A y B, se comportan de forma independiente y se puede asumir que están en cromosomas independientes. Sin embargo, no se sabe cabalmente esto. Del lado contrario, tendríamos el mismo genotipo, solo que vemos la presencia de una diagonal. Esta nomenclatura o esta notación hace alusión a dos genes de los cuales se sabe que se encuentran en cromosomas independientes. Es decir, la diagonal que se indica en color rojo hace referencia a un cromosoma. Por lo tanto, sabemos cabalmente que el gen A está en un cromosoma, mientras que el gen B va en otro cromosoma. Es decir, ambas nomenclaturas nos hablan de lo mismo. Sin embargo, es más común observar en los libros de textos o en los ejercicios que se maneje la nomenclatura que vemos del lado izquierdo, es decir, donde no tenemos la diagonal por practicidad. Teniendo presente esto, podemos hablar de una cruza típica mendeliana donde analizamos dos rasgos y de esos dos rasgos que tenemos dos alelos, el dominante y el recesivo. Por lo tanto, este tipo de cruzas corresponde a una cruza dihíbrida. En el ejemplo en cuestión vamos a observar dos características del chícharo. Una de ellas es el color, donde podemos ver que hay dos tonalidades, amarillo y verde. Entre las dos, la más sobresaliente es el verde y por lo tanto, para simbolizarla, utilizamos la letra G de la palabra en inglés green, donde vemos que o podemos mencionar que la versión amarilla es dominante con respecto a la verde, que es recesiva. Por lo tanto, en mayúscula va el amarillo y en minúscula va el verde. La segunda característica o el segundo rasgo es la textura. Observamos una versión que es lisa con respecto a otra que es rugosa. Entre ambas, la rugosa es la más sobresaliente y por lo tanto lo vamos a utilizar para designar una letra con la cual vamos a hacer referencia a la misma. De hecho, la letra en cuestión es W y esta viene de la palabra en inglés wrinkle, que significa arrugado. Y entre las dos, lisa y arrugado, la lisa se comporta de forma dominante con respecto al arrugado. Y al tratarse de una cruza típica mendeliana, vamos a partir de líneas puras. Entonces, el individuo que observamos del lado derecho, nuestro primer progenitor, va a ser fenotípicamente liso y de color amarillo. Si expresamos su genotipo, siendo una línea pura, para ambos rasgos va a ser un doble homocigoto dominante, es decir, las dos letras en mayúscula. Mientras que el segundo progenitor, que es rugoso, de textura rugoso y de color verde, presenta ambos rasgos recesivas. Y como es una línea pura, pues genotípicamente se tratará de un doble homocigoto recesivo. Ya que tenemos especificado el genotipo de nuestros progenitores, en un segundo renglón mencionamos el tipo de gametas que cada uno de ellos puede generar. Como recordaremos, cuando se generan las gametas se debe de proporcionar las instrucciones completas para un organismo. Por lo tanto, la gameta debe de contener, en este caso, tanto la información para la textura como para la información del color, siendo el caso de este individuo que solamente expresa o que posee la información para una textura lisa y el color para amarillo,
lo único que puede generar es un tipo de gameta donde tenemos el alelo dominante de textura y el alelo dominante para color, es decir, una sola. También sabemos que se trata de una sola porque entre las dos letras no tenemos una coma. La coma, recordaremos que indica que se trata de gametas diferentes. Sin embargo, todo esto se trata de una sola gameta con la instrucción para un organismo completo. Lo mismo sucede en el segundo progenitor. La gameta que se genere debe de contener la información para todo el organismo. Esto implica textura y color, siendo este individuo que la genera homocigoto recesivo para ambas características, lo único que puede pasar y generar como tipo de gameta es una, es decir, la que contiene la información recesiva para textura y también la versión recesiva para color. En conclusión, tenemos una gameta para cada progenitor y cuando la tenemos podemos proceder a identificar la descendencia que se puede obtener cuando se restablece la condición diploide, es decir, cuando se fecundan. Y en este caso, cuando se restablece la condición diploide, vemos que para cada gen tenemos las dos copias. Sin embargo, tenemos que en cada uno de ellos está tanto el alelo dominante como el recesivo. Es decir, en la primera generación resultante, todos los individuos van a ser heterocigotos, o mejor dicho, dobles heterocigotos, y si hacemos la interpretación fenotípica de este genotipo, todos los individuos van a expresar para ambos rasgos la versión dominante, es decir, una textura lisa y un color amarillo. Si utilizamos estos individuos como nuestros nuevos progenitores, es decir, se cruzan entre ellos o hay una autofecundación o un autocruzamiento, sería doble heterocigoto por doble heterocigoto, lo que se especificaría en un nuevo renglón de la cruza. Y ya que tenemos el genotipo, debemos de aclarar cuáles son los tipos de gametas que generan estos dos progenitores en un siguiente nivel. De hecho, cuando abordamos el caso del primer progenitor, vemos que para cada gen tiene dos opciones o dos alelos. Esto ocasiona que podamos generar distintas combinaciones para hablar de los tipos de gametas que generan. Una de ellas sería que para el primer rasgo vaya la versión dominante y para el segundo también la versión dominante. Otra gameta sería el primer rasgo dominante, pero el segundo recesivo. Una tercera sería que el primer rasgo sea ahora recesivo y el segundo ahora dominante. Y finalmente un cuarto y último tipo de gameta donde ambos rasgos van en su versión recesiva, es decir, cuatro gametas. Como lo sabemos también porque aquí están separados con coma. Y en el caso del segundo progenitor que es idéntico, es decir, doble heterocigoto, también va a generar cuatro tipos de gametas diferentes, las cuales se separan con comas. Y para no confundir las gametas de un progenitor de otro, recordamos que utilizamos de simbología un punto y coma. Una vez que tenemos el tipo de gametas que genera cada progenitor, podemos utilizar el recurso del cuadro de Punnett para poder hacer las combinaciones que resultan en la descendencia que se puede obtener. El cuadro de Punnett va a tener las dimensiones de acuerdo al tipo de gametas que se obtienen. Si tenemos cuatro para un progenitor y cuatro del otro, las dimensiones del cuadro de Punnett van a ser 4 por 4, es decir, 16 celdas. Cuando hacemos la intersección de cada una de las gametas, es decir, en el interior tenemos la celda y se reconstituye la condición diploide, vamos a obtener todas estas combinaciones posibles, las cuales podemos catalogar por tipo si analizamos el genotipo. De hecho, aquí se puede ver la proporción resultante y se puede ver la asociación de aparición por los colores. No es importante que se aprenda esta proporción cuando se estudia genética. Lo importante de este tipo de cruzas y cuando llegamos a un cuadro de Punnett de 16 combinaciones es el orden en el que vamos a observar ciertos genotipos. Es decir, si nosotros trazamos una línea diagonal ascendente, es decir, que va de izquierda a derecha subiendo, en esta diagonal se puede observar que tenemos siempre a los individuos para ambos rasgos en condición heterocigota. En cambio, si trazamos la diagonal opuesta, vamos a observar a los individuos que para ambos genes van a ser homocigotos, recordando que en uno de los extremos vamos a tener al doble homocigoto dominante y en el extremo opuesto vamos a tener al doble homocigoto recesivo. En el interior o a la mitad de esta diagonal vamos a observar individuos que son homocigotos, pero para un gen dominante y para el otro recesivo. Y lo que se observa afuera de estas diagonales, bueno, son los casos de genotipos donde un gen está en condición homocigota, ya sea dominante o recesiva, y va a ir acompañado de un gen, del otro gen en su versión
en su genotipo heterocigoto. Ahora, si hacemos la interpretación fenotípica de estos casos o de estas combinaciones de genes, el resultado es el siguiente. Vamos a observar 9 escenarios donde se tengan individuos donde ambas características estén expresándose en su versión dominante, mientras que tendremos 3 casos o 3 individuos donde se tenga la primera característica dominante y la segunda recesiva. Luego tendríamos otros 3 casos ahora donde la primera característica es recesiva, pero la segunda es dominante, y solamente un caso donde tendremos un individuo donde ambas características son recesivas, es decir, la proporción 9-3-3-1. Y de hecho, esta sí es una proporción muy importante y que debe de estar asociada cuando se habla de la segunda ley de Mendel. Cuando se realiza una cruza híbrida o de 2 características de comportamiento independiente, cuando se llega hasta una F2, la proporción fenotípica esperada es la de 9-3-3-1, que nos habla de 4 fenotipos que se pueden observar. La segunda ley de Mendel también nos permite hacer el análisis cuando hablamos de más genes. Por decir, si tenemos 3 características y de cada una de ellas 2 posibilidades o dos alelos, pues hablamos de una cruzada trihíbrida. Para este caso, no es necesario asignar una característica o mencionar específicamente para qué codifican. Basta recordar que una letra diferente habla de un gen diferente. Y siendo una cruza típica mendeliana, comenzamos con un triple homocigoto dominante y que se va a cruzar por un triple homocigoto recesivo. Cuando se especifica esto en el primer renglón de nuestra cruza, pasamos a un segundo para mencionar cuántos tipos de gametas diferentes se pueden generar de cada uno de ellos. Nuevamente, la gameta que genera cada progenitor debe contener la información a las instrucciones completas de un organismo. Esto implica que esté la información para el gen A, B y C, pero siendo este individuo genotípicamente homocigoto dominante, lo único que puede pasar en su gameta es la versión o el alelo dominante para A, B y C, es decir, solamente genera una gameta. En el caso del segundo progenitor también es homocigoto, sin embargo es recesivo y debe de pasar en su gameta la información para el rasgo A, B y C. Sin embargo, lo único que puede pasar para cada uno de ellos es la versión recesiva. Entonces, solamente puede generar un tipo de gameta. Y ya que conocemos el tipo de gametas que cada uno de ellos puede generar, en un tercer renglón se puede obtener o predecir la descendencia en el momento que se restablece la condición diploide. Es decir, vemos 2 copias para cada uno de los genes. Sin embargo, lo que vemos genotípicamente de esta descendencia es que cada uno de los genes está en condición heterocigota o de otra forma es un triple heterocigoto, absolutamente todos ellos. Y si hacemos la interpretación ahora a nivel fenotípico, observamos que al tener para cada gen al menos una copia del alelo dominante, fenotípicamente se va a expresar para los 3 rasgos la versión dominante, el 100%. Si utilizamos estos individuos de la F1 ahora como nuestros nuevos progenitores, lo especificamos en un nuevo renglón y para cada uno de ellos, en un siguiente renglón se menciona el tipo de gametas que pueden generar. Al tener 3 genes y de cada uno de ellos 2 posibilidades, esto da pauta que podamos generar o mencionar distintas combinaciones de ellos en las gametas, siendo para un triple heterocigoto la producción de 8 tipos diferentes de gametas. Lo mismo para el segundo progenitor. Si cada uno de ellos genera 8 tipos de gametas diferentes, el cuadro de Punnett en cuestión tendrá las siguientes dimensiones: 8 por 8, es decir, 64 celdas. De todo esto, vemos los genotipos que se pueden obtener y bueno, esto se resume en la proporción genotípica que se ve del lado derecho. E incluso se puede hacer la interpretación fenotípica y también se menciona del lado derecho en la parte de abajo de la proporción genotípica. Sin embargo, no es tan importante que se aprendan todas estas combinaciones y mucho menos las proporciones como lo es reconocer nuevamente lo que observamos en el cuadro de Punnett. En una diagonal, la que va del lado izquierdo derecho de forma ascendente, vamos a tener a todos los individuos que son triple heterocigotos, mientras que en la diagonal opuesta vamos a tener los genotipos que son homocigotos. En uno de los extremos al triple homocigoto dominante y en el extremo opuesto al triple homocigoto recesivo. Y de hecho, nosotros podemos continuar de esta manera utilizando la segunda ley de Mendel,
dependiendo del número de rasgos genes que queremos considerar, siempre y cuando dichos genes o rasgos se encuentren en cromosomas diferentes o al menos si están en un mismo cromosoma tengan una distancia mínima de 50 centimorgans, la cual nos da un comportamiento independiente. Sin embargo, esto se puede entender más claramente cuando se hable del tema de mapeo genético. Y como se podrá dar cuenta, cuando vamos aumentando el número de genes, las proporciones que se van reportando, genotípicas, fenotípicas, e incluso el tipo de gametas diferentes que se obtienen, nos habla de que hay una tendencia matemática. Esto no pasó desapercibido para los investigadores que redescubrieron las leyes de Mendel. De hecho, fue el caso de este investigador Sutton, quien propuso la teoría cromosómica de la herencia. La teoría cromosómica de la herencia nos dice que los genes están en los cromosomas. Y aunque en su momento era una teoría, hoy en día sabemos que esto es cierto, esto es lo que sucede. Pero ¿por qué decimos que Mendel retomó todo este análisis matemático que se veía que procedía del trabajo de Mendel? Bueno, porque Sutton, cuando estuvo utilizando su modelo, que era estudiar los cromosomas de las gametas de los saltamontes, él se dio cuenta que si consideraba los cromosomas como portadores de la información, en una pareja de cromosomas homólogos iba a tener por un lado el alelo dominante y por otro lado el alelo recesivo. Si consideraba que en una célula somática tenía esa pareja de cromosomas homólogos, cuando lo reducía se quedaba solamente con uno, que era lo que sucedía cuando hablaba de células germinales, es decir, cuando se generan gametas. Cuando se generan y se está analizando esa pareja de cromosomas, una gameta se llevará el cromosoma que contiene el alelo recesivo y la segunda gameta se va a llevar el alelo dominante, el cromosoma que se lleva el alelo dominante. Y cuando estas dos gametas se cruzan con las dos de otro progenitor, en combinaciones de cigotos o de individuos que se esperan, se va a tener un total de 4. El mismo razonamiento se hizo ahora cuando se analizaba dos parejas de cromosomas, es decir, dos genes de los cuales cada uno tiene dos alelos o dos versiones. En su versión reducida se tendrían dos cromosomas o dos genes. Pero si lo hablamos en cuanto a la formación de gametas, para dos genes y cada uno dos alelos, se pueden tener 4 combinaciones. Y cuando estas 4 se juntan con las 4 de otro progenitor, el resultado es que podemos tener 16 combinaciones de individuos o de cigotos o de genotipos. Y cuando analizamos el caso para 3 genes que están en 3 cromosomas independientes y lo vemos para la formación de gametas, se pueden generar 8 tipos diferentes o 8 combinaciones. Si estas 8 se cruzan con otras 8 de un segundo progenitor, esto nos da lugar a una combinación de 64 individuos o cigotos. Y así el análisis de Sutton continúa hasta analizar un total de 18 genes, lo cual cuando hablamos de los tipos o combinaciones de gametos que se generan para 18 genes con dos alelos, sería de 262.144 gametos. Y si este número se junta con el mismo de otro progenitor, las combinaciones que se pueden esperar o las dimensiones de número de celdas de un cuadro de Punnett que se esperaría sería de 68.000.000.000, 719.000.000, 476.736. Esto mismo lo podemos ver ya de forma resumida con la siguiente tabla. De hecho, la tendencia que se observa puede ser abordada o puede ser calculada con ciertas expresiones matemáticas. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular el tipo de gametos que se generan cuando hablamos de 1, 2, 3, 4 genes, podemos utilizar la expresión 2 a la n, donde n es el número de genes. Si nosotros queremos calcular el número de genotipos diferentes en la F2 para 1, 2, 3, 4, 5 genes, pues la fórmula es 3 a la n, donde n es el número de genes que estemos considerando. Para fenotipos en la F2 también podemos utilizar una expresión que es 2 a la n, donde n es el número de genes. Y finalmente proporciones la podemos calcular utilizando la expresión 1/4 elevado a la n, donde n es el número de genes. Pero aquí lo importante recordar es que el denominador nos habla del número de celdas que integraría el cuadro de Punnett si se desarrolla. Por ejemplo, para un gen sería de 4, para 2 genes de 16, para 3 de 64 y para 4 genes de 256 y así continuaría.
Pero ojo, estas expresiones solamente pueden ser utilizadas o competen cuando los genotipos están en condición heterocigota. Puede ser el caso que los 2, 3, 4, 5 genes estén en condiciones heterocigota y se puede utilizar. O puede haber casos en que un genotipo de 4 genes, 2 estén en condición heterocigota y otros 2 en condición homocigota. Solamente puede ser utilizada la expresión con los genes que están en esa condición heterocigota, porque de lo contrario, si se utiliza el total de genes, aún los homocigotos, los números no van a cuadrar. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuando se utilizan estas fórmulas y recordar que solamente competen o pueden ser utilizadas cuando hablamos de los genes que están en condición heterocigota. Y de aquí, pues la pregunta que surge es que si para los ejercicios que se plantean cuando se usa la segunda ley de Mendel, se tiene que analizar todo, absolutamente todo, incluido un cuadro de Punnett, pues la respuesta es no. De hecho, para poder hacer una cruza donde se aplica la segunda ley de Mendel y se tienen 2 o más genes, para no realizar un cuadro de Punnett y hacerlo más ágil, se puede utilizar esta estrategia conocido como el método bifurcado. Y el método bifurcado consiste en que cada gen se maneje como si se tratara de una cruza monohíbrida. Por ejemplo, aquí tenemos la cruza de 2 genotipos donde se analizan 3 genes y cada uno está en condición heterocigota, es decir, es un triple heterocigoto por un triple heterocigoto. Si nosotros queremos manejar esto como un método bifurcado, cada gen lo manejamos como una cruza monohíbrida y nosotros los resultados que obtengamos los podemos manejar ya sea como genotipo o fenotipo. En este ejemplo, lo que se proyecta sería el resultado a nivel de fenotipo. Es decir, el primer gen lo manejamos como una cruza monohíbrida, o sea, heterocigoto por heterocigoto, y sabemos que el resultado que podemos esperar a nivel de fenotipo es que 3/4 partes expresen el rasgo dominante, mientras que solamente una cuarta parte manifiesta el rasgo recesivo. Aquí quiero hacer un paréntesis. En las anotaciones o en la nomenclatura, cuando no nos interesa o no sabemos cabalmente el genotipo de un genotipo que está acompañado al menos de un alelo dominante, siempre se acompaña con un guión bajo. Es decir, en este caso no sabemos si es homocigoto dominante o heterocigoto. Entonces, basta con que pongamos el guión bajo para simbolizarlo. En cambio, cuando hablamos de uno que exprese el alelo recesivo, sabemos que necesariamente es homocigoto recesivo. Y bueno, ya después de este paréntesis, estos 2 resultados de proporciones fenotípicas para esta cruza monohíbrida van a ser la base para el desarrollo de unos árboles. Es decir, tenemos que añadirle a una posibilidad del primer gen las posibilidades del segundo gen e igual la segunda posibilidad del primer gen, las posibilidades del segundo. Si el segundo lo manejamos también como una cruza monohíbrida, los resultados fenotípicos es 3/4 partes el alelo dominante, se estaría expresando, y una cuarta parte el alelo recesivo es el que se está manifestando. Estas 2 combinaciones se tienen que acoplar o unir a las posibilidades que ya obtuvimos del alelo del primer gen, del gen A, en sus 2 alelos, cuando se manifiesta el dominante o bien el recesivo. Y de esto lo que nos resta hacer es añadirles el tercer gen, que también se maneja como una cruza monohíbrida, y en los resultados a nivel de fenotipo sabemos que 3/4 partes expresan el rasgo dominante y una cuarta parte el rasgo recesivo. Entonces, al unir estas posibilidades a cada una de las otras combinaciones que ya manejamos, vamos viendo el desarrollo y la bifurcación de un árbol. Para hacer la interpretación del árbol basta seguir cada una de las ramas. Por ejemplo, el primer genotipo, combinaciones de genes que tendríamos sería para el primero que tenga el alelo dominante o exprese el alelo dominante, el segundo gen que también se exprese su versión dominante y el tercero que exprese su versión dominante, tendríamos esta combinación. Y para calcular su proporción de aparición, basta con que multipliquemos las frecuencias individuales, es decir, 3/4 partes por 3/4 partes por 3/4 partes, nos da un total de 27/64. Otro ejemplo, para dejarlo en claro, sería si analizamos una combinación donde el primer gen se está expresando en su versión recesiva, el segundo ahora en dominante y el tercero nuevamente en recesivo, nos daría esta combinación en particular. Para calcular su proporción de aparición sería multiplicar
las frecuencias de forma individual, es decir, un cuarto por 3/4 por un cuarto sería 3 sobre 64. De hecho, aquí me gustaría señalar que en el numerador observamos que es el mismo número, 64, y este número es alusivo al número de celdas que tendríamos en un cuadro de Punnett si desarrolláramos esta cruzada del tríhíbrido de forma normal. Y bueno, vale la pena mencionar que también el método bifurcado puede ser utilizado con los datos de cruzas monohíbridas, no nada más a nivel de fenotipo, sino también a nivel de genotipo. En esta otra diapositiva se puede ver el razonamiento de la misma cruza para cada uno de los 3 genes como si se tratara de una cruza monohíbrida. Por ejemplo, para el primer gen se puede observar que genotípicamente esperaríamos una cuarta parte el homocigoto dominante, 2/4 partes el heterocigoto y una cuarta parte el homocigoto recesivo. Estas 3 posibilidades serían las bases para el desarrollo de 3 árboles independientes a los cuales se les añadiría los resultados genotípicos de las cruzas de los otros 2 genes como si fueran monohíbridas. Al momento que se juntan todas las combinaciones, bueno, tenemos 3 árboles y para ver los resultados que se pueden alcanzar, basta con ir siguiendo cada una de las ramas. Y para calcular la proporción de aparición, se tienen que multiplicar las proporciones o las frecuencias de apariciones individuales, es decir, en el primer caso sería un cuarto por un cuarto por un cuarto, tendremos al final 1 sobre 64. Y así con cualquier combinación que abarca estos 3 arbolitos. Recordando que en las proporciones resultantes de cada combinación, todas tienen como numerador el 64, es decir, 64 celdas serían las que se manejarían si se hiciera el desarrollo de un cuadro de Punnett. Y bueno, finalmente, cuando se hacen cruzas en genética mendeliana, a veces se pide que se corrobore que se están cumpliendo las proporciones que Mendel describió. Para corroborar esto se realiza una prueba estadística conocida como prueba de G cuadrada, aunque también puede recibir otros nombres como el de prueba de bondad del ajuste o estimación de una hipótesis para variables discretas. Esta prueba consiste en utilizar los datos observados, los datos que da el ejercicio y compararlos con los datos que se tienen que calcular o que se esperan. Y estos datos se tienen que confrontar para elegir una de 2 hipótesis. Las hipótesis son la hipótesis nula, que se simboliza como H0, que nos dice que no existen diferencias significativas entre los valores observados y esperados, mientras que la hipótesis alternativa, que se simboliza como HA, nos dice que sí hay diferencias significativas entre los valores observados y esperados. Para que podamos hacer esa confrontación necesitamos 2 valores. Uno de ellos es la G calculada y el segundo es la G tabulada. El primero, la G calculada, se obtiene cuando desglosamos esta expresión matemática en tantos términos como fenotipos estemos analizando. Y cada término consiste en restar a los datos observados, los datos esperados, elevar la diferencia al cuadrado y volverla a dividir entre los datos esperados. Por otro lado, cuando queremos obtener el dato o los valores de G tabulada, necesitamos 2 valores, un porcentaje de significancia o el margen de error y también calcular los grados de libertad para la prueba. Una vez que se tienen los valores de la G calculada y la G tabulada, podemos hacer la confrontación. Si el valor de la G tabulada es mayor que el de la calculada, entonces se acepta la hipótesis nula, es decir, entre lo observado y lo esperado no hay diferencias significativas. En cambio, si los valores de la G calculada son mayores que los de la tabulada, se estaría rechazando la hipótesis nula y esto implica que entre lo observado y lo esperado hay diferencias significativas. En esta diapositiva les pongo un ejemplo que aparece en el libro de Conceptos Básicos de Genética, editado por la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde vemos que se realiza una cruza entre las plantas de chícharo donde se analiza como rasgo la altura de las mismas. Tenemos altas y enanas y se llega hasta una F2 donde se pide que se esté corroborando la famosa proporción de 3:1. El ejemplo o el ejercicio nos da los valores de plantas altas y enanas para esta F2, 787 para las altas y 277 para las enanas. Estos serían nuestros datos observados. Para corroborar que realmente se cumple la proporción de 3:1, se realiza la prueba de G cuadrada.
Como primer paso, se tiene que hacer la sumatoria de los casos observados para tener el total, 1064. Como segundo paso, se tiene que utilizar este total en una regla de 3, donde se va a ver la repartición de estos valores o de este total de acuerdo a la proporción que se quiere someter a prueba, que en este caso es 3:1. Para hacer la regla de 3 consistiría en que esta proporción se haga la suma de los números que se tiene, es decir, 4, y esto equivalga al total de la suma de los dos fenotipos, 1064, y de ahí se vea cómo se reparte para una proporción de 3:1. En otras palabras, 1064 se multiplica por 3 y se vuelve a dividir entre 4 y lo que obtenemos, 798, serían los datos esperados para las plantas altas. En el caso de las plantas enanas, para obtenerlos se multiplica 1064 por 1 y se divide entre 4. Lo que nos da son 266. Serían los datos esperados para las plantas enanas. Ya que tenemos los valores observados y esperados, los introducimos en la fórmula de G calculada y dijimos que la fórmula se desglosa en tantos términos como fenotipos estemos analizando, siendo en este caso dos de ellos, plantas altas y plantas enanas. Entonces, en cada término introducimos los datos observados, le restamos los esperados, lo elevamos al cuadrado y lo volvemos a dividir entre los esperados. Y esto mismo lo hacemos con el segundo fenotipo. Si nosotros hacemos las operaciones de este ejemplo, nos daría un total de 0.6065 como valor de la G calculada. Entonces nos haría falta obtener el segundo valor, que es la G tabulada. Para esto nosotros debemos de calcular los grados de libertad de la prueba, que se obtienen con esta fórmula sencilla. Grados de libertad es igual a n-1, donde n es el número de fenotipos que se están analizando. En este caso son dos, tanto a plantas altas como enanas. Entonces, si aplicamos la fórmula, sería 2 menos 1, 1, un grado de libertad. Y el segundo parámetro valor que necesitamos es el porcentaje de significancia o el porcentaje de error en la prueba, siendo el valor que siempre se utiliza en las pruebas biológicas el de 5% o 0.05. Estos dos valores o parámetros los utilizamos para buscar en una tabla de G cuadrada el valor de G tabulada. De forma vertical tenemos los grados de libertad y de forma horizontal el porcentaje de error. Entonces, en este caso tenemos un grado de libertad y buscamos la intersección con un porcentaje de error del 0.05 o un margen de error de 0.05 y nos da en la intersección el valor de 3.841. Este sería nuestro valor de G tabulada. Entonces, si tenemos estos dos valores, la pregunta sería ¿cuál es mayor? Y al hacer la confrontación o la comparación, vemos que la G tabulada es mayor que la calculada. Y de acuerdo al criterio de selección, cuando la G tabulada es mayor que la calculada, pues estamos aceptando la hipótesis nula, es decir, no, lo observado concuerda con lo esperado o bien se está cumpliendo la proporción 3:1 en la F2. O en otras palabras, que no hay una diferencia significativa entre los datos observados y esperados. Y es así como se realiza una prueba de G cuadrada. Todo lo que acabamos de ver en la clase de hoy tiene como bibliografía, bueno, el libro de conceptos básicos de genética editado por la Facultad de Ciencias de la UNAM, pero también, bueno, se consulta como bibliografía el libro de iGenetics, A Molecular Approach de Russell y también el libro de An Introduction to Genetic Analysis de Griffith y colaboradores. Y también para retomar o consultar la parte de la anotación genética, se les proporciona esta cuarta referencia, la cual corresponde a una traducción que se hizo por parte de la doctora América Castañeda Sortibral y su servidor de un libro de genética. Para tener acceso a dicha traducción, se puede hacer clic en la liga que se proporciona. Y eso es todo de mi parte.